El gobierno de López Portillo duró de 1976 a 1982 y se caracterizó por el despilfarro del gobierno, la impunidad y el enaltecimiento de la figura del presidente. A pesar de esto, no todo fue malo. López Portillo se encargó de restablecer las relaciones internacionales con Cuba, España y el Vaticano, para así proteger el derecho a la cooperación internacional y regional. Además, reconoció la revolución sandinista y, en consecuencia, la soberanía de Nicaragua. A pesar de ser priista, López Portillo creó la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, permitiendo así competencia política en México. Intentó proteger el derecho a la alimentación con la creación del sistema alimentario mexicano que pretendía acabar con el hambre gracias a la producción agrícola. Gracias al gobierno de 1976, México tuvo una participación activa en el plano internacional, tanto así que fue miembro del Consejo de Seguridad de la ONU e intentó tener un papel conciliador entre las naciones para que potencias como Estados Unidos o la URSS no destruyeran el derecho a la paz. Por último, en este sexenio se firmaron la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundada en la religión o las convicciones en 1981 para proteger el derecho de pensamiento y religión, y también la Declaración sobre las razas y los prejuicios raciales en 1978 para proteger el derecho a la igualdad. Hasta aquí todo bien, pero durante estos años se vivió uno de los casos de impunidad más descarados que hemos tenido en México. Esto protagonizado por uno de los amigos cercanos del presidente, Arturo el Negro Durazo. El Negro Durazo tenía acusaciones en Estados Unidos, pero gracias a la influencia de López Portillo, todos los procedimientos se cerraron. A Durazo se le confió el puesto de director de Policía y Tránsito del Distrito Federal, donde creó redes de extorsión donde participaban todos los policías de todos los rangos y además cobraba el sueldo de 3,000 policías que no existían y cobraba cuotas por uniformes y equipos de policía. En 1976 creó la División de Investigación para la Prevención de la Delincuencia y en ese lugar presuntamente se planeaban secuestros, detenciones ilegales, torturas, incluso robos a bancos. Durazo también era encargado de la supervisión del aeropuerto de la Ciudad de México, donde se encargó de fortalecer al crimen organizado, permitiendo la importación de droga desde Europa, protegiendo también a traficantes detenidos y creando un grupo de policía especializado en extorsionar a las aerolíneas. Quizá lo más extravagante que hizo el Negro Durazo fue utilizar a oficiales de policía como albañiles, utilizar más de 50 millones de dólares del erario público y utilizar materiales destinados a obras públicas para la construcción de dos megamansiones, una en el Ajusco y otra en la bahía de Zihuatanejo. Estas dos mansiones eran lugar de fiestas privadas donde Durazo utilizaba a oficiales de policía como meseros y a internas de los diferentes penales del DF como prostitutas. A pesar de todos los crímenes que cometió, López Portillo siempre le brindó su apoyo y gracias a esto a Durazo se le brindaron doctorados honoris causa y reconocimientos nacionales e internacionales. No fue detenido sino hasta 1984. En este sexenio se vivió muchísima inseguridad, la justicia era prácticamente inexistente, las investigaciones eran mediocres, los periodistas tenían miedo de ser torturados y asesinados por hablar de algún amigo o político cercano al presidente. Las organizaciones del narcotráfico podían vender libremente cualquier tipo de drogas y finalmente la sociedad mexicana estaba obligada a pagar los lujos del gobierno. Es por esto que, en mi opinión personal, los derechos humanos más vulnerados en este sexenio fueron el derecho a la libertad, porque los secuestros se dispararon y porque había oficiales que vivían como si fueran esclavos, el equilibrio ecológico porque la explotación del petróleo contaminó México, el derecho al trabajo porque la crisis disminuyó el número de empleos y millones de mexicanos perdieron sus trabajos, el derecho a la libertad de expresión porque ningún periodista era libre de decir lo que pensaba de algún funcionario público por temor a ser castigado severamente, el derecho a la protección judicial porque prácticamente ningún delito era investigado y por último el derecho a la libertad sexual por la manera en que las internas de los penales del DF eran utilizadas como prostitutas. Este video fue grabado el 18 de octubre de 2020 y mi nombre es Moisés Acosta Pichardo.